Claro. Bueno, bienvenidos a todos, buenas tardes, buenos días, según el país en el que estén. Aquí en Argentina ya son las 2 de la tarde. En México, por ejemplo, sé que todavía no deben haber almorzado, así que esperamos que no les agarre mucho hambre en este webinar y aguanten para comer luego. Bueno, este es uno de los webinars, ya estamos en los últimos webinars que estamos llevando adelante desde Comprometidos. Comprometidos es una iniciativa que promueve que jóvenes entre 18 y 29 años de toda Latinoamérica y el Caribe se involucren y se comprometan con los objetivos de desarrollo sostenible a partir de pensar en proyectos y en ideas que traigan soluciones a problemas de su entorno. Soluciones que sean innovadoras, que puedan ser escalables, que puedan traer realmente ideas que contribuyan a mejorar la situación de alguna problemática y que, bueno, desde este lugar puedan contribuir con alguno de los 17 Objetivos de Desarrollo Sostenible. Si aún no lo han hecho, anímense a ingresar a www.estamoscomprometidos.org. Allí van a ver las bases y condiciones de este desafío. Ya queda solo una semana para subir sus ideas. Las ideas pueden ser súper sencillas y tenemos mentores o mismo la misma comunidad de jóvenes que se genera en la plataforma los ayuda a mejorar su proyecto. Pueden leer también todas las propuestas que ya se presentaron porque están todas visibles justamente para compartir las ideas y para formar una comunidad de jóvenes en donde lo que prevalezca sea la colaboración y el intercambio. Así que no dejen de ingresar a la página, insisto, es www.estamoscomprometidos.org y van a poder ver todos los proyectos y aprovechar la oportunidad de subir sus ideas. Aquellas ideas que resulten finalistas van a poder venir a Buenos Aires para una semana de capacitación intensiva, recorriendo todo lo que es el ecosistema de emprendimiento y de impacto social aquí en nuestra ciudad y aprovechando para poder seguir enriqueciendo con herramientas y con nuevas estrategias sus propios proyectos para poder llevarlos adelante en sus países y escalarlo, ¿por qué no?, a otros países a partir de los vínculos que generen. Así que hoy tenemos el honor de contar con un webinar a cargo de Amnistía Internacional de la oficina en Argentina, a cargo de Sofía Novillo Funes, que es la responsable del área de jóvenes. Y bueno, Sofía, ante todo, muchísimas gracias por esta oportunidad. Vamos a enfocarnos en hablar sobre cuestiones de derechos sexuales y reproductivos, que es un tema tan presente hoy, creo que en muchos países de Latinoamérica, sobre todo aquí en Argentina, fue un tema que incluso está en este momento en tratamiento por una ley en el Congreso de la Nación Argentina, y creo que en varios países de Latinoamérica también se está hablando de este tema, así que es sumamente interesante para todos, y es una idea, la idea de estos webinars es que puedan servirles como información por jóvenes simplemente, para que les sirva como personas para su vida, pero sobre todo también para que les pueda servir de inspiración para no quedarnos solo en la queja o en la preocupación, sino pensar creativamente cómo proponer ideas que puedan hacer que esta información o que todo esto pueda llegar a la mayor cantidad de gente a través de proyectos, apoyándonos en la tecnología, en recursos, en ideas creativas. Así que, insisto, si no lo han hecho, júntense con otros y después de este webinar armen un equipo y empiecen a pensar ideas de cómo llevar estas ideas a la acción. Así que, Sofi, queda todo en tus manos. Aclaro una cosa, están todos con los micrófonos silenciados, incluso yo también voy a silenciar el mío ahora que comience Sofía con la presentación. Si alguien quiere comentar algo o decir algo, utilizamos el chat, pueden escribir allí los comentarios o preguntas, a menos que sea algo muy puntual para contestar durante la presentación, vamos a dejar las preguntas para hacerlas al final todas juntas, pero las pueden ir escribiendo para no olvidarse a medida que se les ocurren y ya tenerlas ahí en el chat del grupo. Así que adelante, Sofi, todo tuyo. Bueno, Ari, muchas gracias. ¿Se me escucha bien? Perfecto. Bueno, muchas gracias. Bueno, bienvenidos, bienvenidas. Es un placer para mí estar en representación de Amnistía Internacional compartiendo con ustedes este webinario. Y la idea básicamente va a ser justamente hablar de ideas, o sea, hablar un poco sobre derechos sexuales y reproductivos, para que justamente ustedes
se motiven para idear proyectos que promuevan el ejercicio de los DSR. DSR son derechos sexuales y reproductivos. Bueno, como dijo Ari, cualquier duda que tengan les pido que la vayan anotando en el chat y después las vemos al final de la presentación. A ver. Ahí está. Bueno, la agenda básicamente de este webinario va a ser, voy a presentar Amnistía Internacional, vamos a indagar en lo que son los derechos sexuales y reproductivos, y después eso lo vamos a vincular con la Agenda 2030 de los Objetivos de Desarrollo Sostenible, y finalmente vamos a hablar brevemente de lo que es la teoría del cambio y de otras ideas para que se inspiren ustedes para sus propios proyectos. Bueno, partiendo de lo que decía Ari, justamente esto de que uno quizás a veces siente como una indignación o cuando en una situación nos produce un malestar, para no quedarnos justamente en la preocupación o en las quejas es importante actuar, y en base a eso, comprometidos, se relaciona mucho con cómo nace Amnistía Internacional. Amnistía Internacional es un movimiento de más de 7 millones de personas hoy en día, que lo que hacemos es campaña para contribuir con la defensa y la promoción de los derechos humanos. Parte del trabajo que hace Amnistía Internacional se basa en hacer en investigaciones y además en acciones de activismo, en incidencia política, que es para que los estados cumplan con sus obligaciones en materia de derechos humanos. Y también hay una parte muy importante del trabajo que realizamos que tiene que ver con la educación en derechos humanos, que no solamente aprender sobre derechos humanos, sino también que tiene que ver con cómo transversalizar los derechos humanos para elevar la cultura de la sociedad en cuanto a cumplimiento de estos. Y dentro de todo lo que es el trabajo de Amnistía Internacional, un rol preponderante lo tienen los y las jóvenes, quienes son considerados como agentes de cambio. Como les decía, Amnistía nace de una idea también, fue fundada en el año 1961 por el abogado británico Peter Benenson, quien justamente se inspiró a partir de un caso de personas que habían sido privadas de su libertad en Portugal, y ante la indignación que le causó esto, porque habían sido privadas de su libertad justamente por brindar por la libertad, lo que hace es escribir un artículo en el diario The Observer, y lo que hace es convocar a las personas de todo el mundo a actuar para que estas personas que habían sido presas fuesen liberadas. Y así es como miles de personas responden a su artículo con cartas, lo que logra efectivamente que sean liberados estos presos de conciencia, como se los había llamado. Entonces, esto de alguna manera fue el inicio de Amnistía Internacional y es parte de la identidad de Amnistía. Entonces vemos cómo a partir de la idea de una sola persona convoca a miles de personas más en defensa de los derechos humanos, y es de alguna manera lo que se propone comprometidos, es como poder que ustedes puedan indagar en lo que hablan en derechos humanos, en derechos sexuales y reproductivos, y a partir de ahí desarrollar ideas que puedan convocar a otros jóvenes y a la sociedad en general para defender y promover los derechos humanos y los derechos sexuales y reproductivos puntualmente en este caso. Entonces ahí vemos cómo en realidad empieza con una idea, se transforma en un movimiento internacional por la defensa de los derechos humanos. Entonces, hablando puntualmente de los derechos sexuales y reproductivos, ahora vamos a ver a continuación en sí de qué hablamos cuando hablamos de derechos sexuales y reproductivos, pero para que ustedes entiendan, es parte de los derechos sexuales y reproductivos, son derechos humanos, ¿sí? Y estos están previstos en múltiples instrumentos internacionales, ¿sí? En compromisos que han adoptado los estados, en tratados internacionales de derechos humanos. Acá les mencionamos algunos, por ejemplo, el Programa de Acción de la Conferencia Internacional sobre la Población y Desarrollo de Cairo +20, la Convención sobre la Eliminación de todas las formas de discriminación contra la mujer, que es la CEDAW, la convención más conocida como Belén do Pará, que es para la Convención Interamericana para prevenir, sancionar y erradicar la violencia contra la mujer, los principios de Yogyakarta, que lo que hacen es
tienen que ver con la aplicación de las normas internacionales de derechos humanos, específicamente en lo que refiere a personas LGBTI, y la Agenda 2030 y los Objetivos de Desarrollo Sostenible, que es lo que ustedes ya vienen viendo en otros webinarios, y que se vinculan directamente con comprometidos. Entonces, eso es lo importante, o sea, están previstos, los estados han asumido obligaciones respecto de los derechos sexuales y reproductivos, y esto significa que tienen la obligación de adoptar políticas públicas para hacerlos efectivos y para que todas las personas puedan acceder a sus derechos sexuales y reproductivos. Cuando hablamos de derechos sexuales, hablamos de lo que es la libertad que tenemos para poder ejercer nuestra sexualidad de manera saludable, sin sufrir abusos, sin sufrir coerción, ningún tipo de violencia o ningún tipo de discriminación. Esto tiene que ver, por ejemplo, con poder vivir libremente la orientación sexual que elegimos, poder recibir también educación sexual integral para poder tomar decisiones informadas sobre nuestros cuerpos y sobre nuestra sexualidad. El hecho también, el consentimiento es parte, ¿sí?, del ejercicio de nuestra sexualidad, el hecho de poder tener relaciones sexuales consentidas y que este sea respetado. Y por otra parte están los derechos reproductivos, que tienen que ver más con el hecho de poder decidir si tener hijos o no tener hijos, la cantidad, cuándo, el hecho de poder planificar una familia, ¿sí? Y esto, que quizás por ahí es para bajarlo como una realidad más concreta, tienen que ver con, por ejemplo, acceder a métodos anticonceptivos, ¿sí? Poder acceder a fertilización asistida, a aborto legal y seguro. Esos son los distintos, o sea, en esas situaciones concretas vemos lo que son los derechos sexuales y derechos reproductivos. Entonces, ¿qué significan? Un poco ya lo dijimos, que hablamos cuando hablamos de derechos sexuales y reproductivos. Pero, en primer lugar, es poder tener información para poder tomar decisiones informadas, ¿sí?, sobre la salud, sobre el cuerpo, sobre la vida sexual, sobre la identidad. Es elegir si tener hijos, cuándo y cómo, ¿sí? Es que se respete la orientación sexual, la identidad de género, ¿sí? Es decidir qué tipo de familia formar, o si directamente no se quiere formar una familia alguna, y que eso también sea respetado. Es poder vivir sin miedo a sufrir una violación, ¿sí?, o a cualquier otro tipo de violencia, como un embarazo forzado, el hecho de poder, o esterilización forzada, matrimonio forzado, la mutilación genital femenina. Es poder ejercer los derechos en sí en condiciones de igualdad y no discriminación. O sea, todo este espectro de derechos que estuvimos mencionando, que tienen que ver con la sexualidad, que tienen que ver con la vida reproductiva de todas las personas, es poder ejercerlos, sí, en condiciones de igualdad y sin discriminación alguna, sin sufrir ningún tipo de violencia, y eso tiene que ver también con las obligaciones que tienen los estados. Sin embargo, lo que sucede es que a pesar de que nosotros, de que tenemos estos derechos reconocidos, que dijimos que están previstos en una serie de instrumentos internacionales en materia de derechos humanos, lo que sucede es que por una parte va como las leyes y por otra parte va lo que efectivamente sucede en la realidad. Entonces lo que sucede es que muchas veces las personas, y principalmente las y los jóvenes, se encuentran con barreras para poder ejercer efectivamente sus derechos sexuales y reproductivos tal como están previstos. Y esto, muchas veces las barreras tienen que ver con la falta de educación sexual integral, con el hecho de que no están garantizados los métodos anticonceptivos, inclusive la anticoncepción de emergencia, con el hecho de que continúan arraigados en nuestras sociedades roles estereotipados, es decir, que la mujer debe seguir cumpliendo ciertos roles y los varones otros, y que eso se traduce en situaciones de desigualdad y también se traducen en múltiples formas de violencia hacia las mujeres y también hacia las personas LGBTI, ¿sí? Por ejemplo, este es el caso, una información que surge de la campaña Niñas No Madres, que es llevada adelante por Amnistía Internacional en conjunto con otras organizaciones que justamente focalizan el trabajo en lo que tiene que ver con embarazos, en violencia sexual y en las consecuencias que producen los embarazos no deseados.
en niñas y adolescentes. Entonces, como vemos, una tercera parte de los embarazos corresponden a menores de 18 años en Latinoamérica y casi un 20% de estos son menores de 15 años. ¿Sí? Entonces vemos que los riesgos son mucho mayores cuando hablamos de niñas y adolescentes de menores de 14 años que se enfrentan frente a un embarazo no deseado. Justamente que esto está directamente vinculado con las barreras que previamente mencionamos, que son algunas, está a modo ejemplificativo, no quiere decir que sean como todas las barreras que encontramos en la práctica, seguramente que ustedes detectan muchas otras más, y la idea es que justamente a partir de esas barreras que se detectan, ustedes puedan pensar o idear soluciones para que los jóvenes puedan acceder a sus derechos sexuales y reproductivos. Parte de la solución entendemos que está en lo que es la educación en derechos humanos, trabajar desde la educación en derechos humanos para llevar como una herramienta justamente para que los jóvenes puedan conocer sus derechos, ¿sí? Puedan hablar abiertamente sobre sexualidad, ser respetuosos de la diversidad sexual, conozcan los distintos métodos anticonceptivos que existen, y esto a su vez también contribuye a poder disminuir embarazos adolescentes no deseados, a prevenir las infecciones de transmisión sexual, y en definitiva, conocer los derechos permite poder actuar, ¿sí? Para reclamarlos y para ejercerlos. O sea, permite a su vez una actuación autónoma de parte de los jóvenes. Este recorrido entonces que hemos hecho acerca de qué son los derechos sexuales y reproductivos, dónde están previstos, qué barreras se encuentran en la práctica, y cómo la educación en derechos humanos es una herramienta para poder atacar estas barreras que encontramos, tenemos que pensarlas también en qué tiene que ver o cómo se relacionan con los objetivos de desarrollo sostenible de la Agenda 2030, que es algo que ustedes ya vienen viendo, que en realidad son objetivos que se fijaron los estados para cumplir al año 2030 y que fueron adoptados en el 2015, que implica que todos sus esfuerzos deben estar dedicados justamente a cumplir con estos 17 objetivos y estas 169 metas, y para eso son monitoreados periódicamente. Cuando hablamos de derechos sexuales y reproductivos, el vínculo más directo se encuentra con los objetivos 3, 4 y 5, el 3 que tiene que ver con salud y bienestar, el 4 que tiene que ver con educación de calidad, y el 5 que tiene que ver con igualdad de género. Justamente porque cuando hablamos de derechos sexuales y reproductivos, hablamos del acceso a la información a través de la educación, hablamos del acceso a la salud sexual y reproductiva y servicios de salud sexual y reproductiva para todas las personas, y también porque eso tiene un vínculo directo con la igualdad de género. Y puntualmente voy a destacar algunas de las metas previstas vinculadas a estos objetivos que tienen una mayor relación, por ejemplo la meta 3.7 y la 5.6, que justamente hacen especial hincapié en el acceso a servicios de salud sexual y reproductiva. O sea, porque es importante que existan estos derechos, que a su vez se adopten políticas públicas para garantizar esos derechos, y parte de esas políticas públicas tiene que ver con que existan servicios de salud sexual y reproductiva, particularmente servicios que sean amigables para jóvenes, y que no reproduzcan una mirada heteronormativa, biologicista, sino que realmente sean efectivamente confiables para los jóvenes para que puedan acudir a ellos. Que sean accesibles y que sean de calidad. A su vez, también tenemos, en cuanto a la meta 4 y 5, ¿sí? Que tiene que ver justamente con educación y tiene que ver con replantear, por ejemplo, todo lo que hace en materia educativa para que no se reproduzcan estereotipos de género, ¿sí? Y promover la igualdad, la no discriminación y los derechos humanos. Y la meta 4.7, que establece como parte de los indicadores que se van a medir en el cumplimiento del objetivo, el hecho de que las escuelas deben brindar educación sobre sexualidad y VIH. Y después tenemos también la meta 5.5, que lo que busca es asegurar la participación plena y efectiva de las mujeres y la igualdad de oportunidades de liderazgo a todos niveles decisorios de la vida política, económica y pública. Entonces, este es el vínculo que podemos encontrar. Igualmente, como les dije, o sea, esto es como un instrumento más que justifica el hecho de que los derechos sexuales y reproductivos son derechos humanos, son exigibles, y existe una
un múltiple entramado de compromisos que los estados han adoptado para dar efectivamente cumplimiento a estos, ¿sí? Entonces, tenemos por una parte estos pilares que sostienen los derechos sexuales y reproductivos, y por otra parte tenemos las barreras que encontramos en la práctica para poder acceder a ellos. Entonces, frente a esta brecha que se produce entre lo que está escrito y entre la realidad, tenemos que ver cómo podemos saldar esa brecha que existe en el acceso a los derechos sexuales y reproductivos. Entonces, la idea es proponerles lo que es hablar de la teoría del cambio. La teoría del cambio lo que busca justamente es identificar, a partir de identificar un problema, es decir, bueno, ¿cuál es el cambio que queremos ver? O sea, si yo identifico, por ejemplo, que se siguen reproduciendo, que no existe efectivamente educación sexual integral, por lo cual los jóvenes no conocen cuáles son sus derechos sexuales y reproductivos, y eso hace que no conozcan, por ejemplo, cuáles son los métodos anticonceptivos a los cuales pueden acceder, y eso tiene un directo, como directa consecuencia, el aumento o la persistencia de un alto número de embarazos no deseados o de transmisiones de infecciones de transmisión sexual. Entonces, frente al problema que yo detecto es cuál es el cambio que yo quisiera ver. Entonces, frente a esto, haciendo un análisis del problema, tenemos que pensar qué es lo que tiene que suceder para que se produzca ese tipo de cambio. Y un tercer paso tiene que ver con, bueno, un listado de actividades, o sea, cómo yo efectivamente puedo hacer que ese cambio se produzca. ¿Cuáles son las actividades que deberíamos realizar para lograr efectivamente que ese cambio suceda? Por ejemplo, que efectivamente los jóvenes accedan a educación sexual integral, o que accedan a servicios de salud sexual y reproductiva que sean amigables, que sean de calidad, o cualquiera sea el problema que ustedes estén identificando en su comunidad, vinculados a derechos sexuales y reproductivos, entendiendo que el hecho de no acceder a efectivamente o no poder ejercer los derechos sexuales y reproductivos tiene un impacto directo en la vida de las personas en toda su trayectoria de vida, pensar qué sería aquello que ustedes quisieran que cambie y cómo harían para que ese cambio se produzca. O sea, la teoría del cambio lo pueden tomar como una manera de inspirarse para idear algún tipo de proyecto vinculado a derechos sexuales y reproductivos que puedan presentar en el marco de compromisos, y que realmente espero que lo hagan. Y a continuación lo que quisiera es presentarle algunos ejemplos que puedan inspirarles. Igualmente después les puedo pasar los links de cada uno de ellos, pero por ejemplo tenemos la plataforma Donde, que Donde es una plataforma en la que participó tanto Amnistía, Fundación Huésped y otras organizaciones, que permite geolocalizar servicios de salud sexual y reproductiva. Es decir, accediendo a la plataforma, uno selecciona, por ejemplo, ya sea que quiera buscar condones, que quiera buscar un lugar donde pueda hacerse una prueba de VIH, o donde conseguir pastillas anticonceptivas, o simplemente un servicio de salud sexual y reproductiva, y en base a la ubicación que la persona incorpore en la página, se le asignan o se le señalan lugares cercanos a los cuales puede acudir de manera gratuita. Y también, por ejemplo, otro de los ejemplos, esto lo que permite es que la persona, cualquiera sea, digamos, puede directamente acudir a la página y la página misma la remite. O sea, no necesita más información que la ubicación de la persona para poder acceder, para poder derivarla a alguno de estos lugares. Después, las otras iniciativas que me gustaría presentarles tienen que ver más con difundir información. Por ejemplo, en el caso de Chocha, que es una revista digital que está conformada por un grupo de jóvenes feministas, y desde una perspectiva de derechos humanos y una perspectiva de género, difunden noticias vinculadas a derechos sexuales y reproductivos. Después, la imagen que dice Aborto Legal es una iniciativa muy interesante que se llama Articiclo, que son intervenciones en el espacio público en momentos claves del año, a partir ya sea de alguna movilización o de algún día puntual. Lo que hacen justamente es intervenir a partir de imágenes que la gente o distintas organizaciones van contribuyendo. Hacen estas intervenciones con un proyector en edificios, y es Articiclo porque van con una bicicleta y un proyector, y con eso van iluminando los espacios públicos o proyectando en los espacios públicos, de modo que la información se multiplique y tenga un mayor alcance. Y después la otra imagen es la que dice: estos 3 diputados podrían votar a favor, que es una iniciativa muy reciente que fue desarrollada por una joven y un joven,
del grupo de jóvenes de Amnistía Internacional Argentina en el marco del debate sobre aborto en la Cámara de Diputados de la Nación, cuando aún había muchos que no habían sentado una posición al respecto. Ellos desarrollaron esta página que se llama Indecisos, y lo que hacía era convocar principalmente a jóvenes para que interpelaran a diputados y a diputadas a través de un mensaje en Twitter. Ellos ya tenían como la plataforma armada y lo único que tenía uno que hacer era seleccionar a quienes quería escribirle y podía hacerlo perfectamente. Entonces la idea es que como a partir de distintas temáticas vinculadas con derechos sexuales y reproductivos, cada uno optó por alguna idea creativa y en la medida de sus posibilidades que permitiera expandir tanto la información sobre derechos sexuales y reproductivos como el ejercicio efectivo de estos. Bueno, por último, les dejo algunos links para quienes quieran conocer un poco más acerca de lo que estamos haciendo en Amnistía Internacional. Pueden consultar específicamente la sección de Educación en Derechos Humanos y Jóvenes. Además pueden consultar Mi Decisión, que es una plataforma específicamente dedicada a derechos sexuales y reproductivos de Latinoamérica. La campaña Niñas No Madres, que es la que les comenté. Y por último, si quieren conocer y formarse un poco más sobre temáticas de derechos humanos, pueden consultar en lo que es la Academia de Derechos Humanos de Amnistía, la que dice Academy Amnesty, y cualquier tipo de duda nos pueden escribir a jóvenes@amnistia.org.ar. Así que bueno, muchísimas gracias, y ahora vamos a ver, le doy la palabra a Ari, a ver si hay algunas preguntas. Buenísimo, Sofi, muchísimas gracias por toda la presentación, súper interesantes todos los links también para que aquellos que se quedaron con algo en particular puedan retomar, o como vos decís, que puedan anotar tu mail para escribirte por cualquier duda que puedan tener. Y bueno, si alguien tiene alguna pregunta o comentario que quieran hacer, o comentar cómo se trabajan estos temas en sus países también, a modo de compartirlo entre todos, pueden escribirlo o bien pueden habilitar sus micrófonos y hablar. Damos unos minutos por si alguien quiere participar de alguna manera. ¿Nadie tiene preguntas, comentarios? Bueno, en todo caso igualmente pueden escribir Así después es. si se animan, si no se animan ahora. Es un tema que a veces todavía cuesta por ahí plantear, así que bueno, para que lo sigan procesando y que aquellos que tengan alguna duda puntual puedan Hola, hacerlo. Ahí está, sí. Ahí creo que él está hablando. chicas, ¿cómo les va? Gaby, de Tucumán. ¿Qué tal, Gaby? Les hago una consulta. Dentro de la cuestión del debate del aborto, ¿se plantea las discusiones adentro? ¿Hay chicos que forman parte de Jóvenes de Amnistía que estén en contra de la despenalización? Si hay jóvenes de Amnistía que estén en contra. ¿Hola? Sí, esa es la pregunta. Si hay jóvenes que estén en contra y se plantea el debate adentro. El debate siempre, de todos los temas sobre derechos sexuales y reproductivos, siempre el debate está abierto, pero puntualmente el posicionamiento de Amnistía y por ende de los y las jóvenes es que estamos a favor de la despenalización. Buenísimo, gracias por la respuesta. Alguien ahí comentó, en México actualmente está el tema del aborto legal. En su opinión, ¿por qué sí o por qué no? No sé, Sofi, si querés dar algo de contexto también de la situación en Argentina como disparador para la situación en Latinoamérica. ¿Es una pregunta o es perdón, ahí no lo estoy viendo? En el chat, Juli Luna de México puso que actualmente en México está el tema del aborto legal también, y si en tu opinión, ¿por qué sí al aborto legal o por qué no al aborto legal? Entiendo que en tu opinión desde Amnistía Internacional, claramente.
Sí, nosotros estamos a favor, yo tanto personalmente como desde Amnistía estamos a favor de la legalización del aborto porque entendemos que es un derecho humano de toda mujer poder decidir sobre su cuerpo, y por eso es que pensamos que es tan importante trabajar sobre derechos sexuales y reproductivos. Entendemos que si bien pueden existir distintas opiniones por una cuestión de creencias o por cuestiones morales, pero acá lo que se está debatiendo precisamente es una cuestión de derechos y de derechos humanos que tienen las mujeres y las personas con capacidad de gestar, y que eso es lo que debe primar. Y además me parece que es importante destacar que el hecho de que exista una ley lo que hace es brindar condiciones de seguridad, porque los abortos ya suceden, nada más que suceden en condiciones de clandestinidad, de inseguridad, insalubridad para las mujeres, y eso les cuesta la vida a miles de mujeres por año. Entonces, en realidad, lo que sucede es que el aborto es una de las principales problemáticas de salud pública que existe tanto en Argentina como en toda la región. Entonces, cuando decimos aborto legal sí, es porque en realidad lo que queremos es que el Estado como que dé cuenta de esta problemática y legisle al respecto. Acá Alejandra Ríos aclaraba que, ante el comentario de Juli Luna, entiendo que en México el debate se está dando no en todo el país, sino en algunos estados de la República. ¿Y por qué? Aquí, Sí, porque aquí es en distinta la Argentina es un problemática. tema nacional, se está hablando Exactamente. unificadamente para todo el país. Entiendo por lo que dice Alejandra que en México se habla separadamente en los distintos estados. Y Alejandra Fernández comenta, realmente es un tema interesante, felicitaciones y muchas gracias por abrir estos espacios que son vitales en mi país, Colombia. Se han creado políticas públicas, no obstante en este momento tenemos un gobierno muy conservador que a veces choca un poco con la realidad que estamos viviendo. Tenemos un alto índice de embarazos no deseados y sobre todo en adolescentes que trasciende a un tema social. Sí, es una problemática regional y que en algunos países quizás es más grave que en otros. Entonces, lo importante quizás, como una cuestión más o sea, como tratar de pensar qué es lo que podamos realizar y cómo poder llegar quizás a esos adolescentes o a esos adolescentes que estamos viendo que efectivamente, o sea, hay hay una gran cantidad de casos de embarazo adolescente, y cómo podemos llegar a ellos de una manera accesible para que conozcan información básica que quizás no reciben por otros medios. Por ejemplo, si bien la plataforma Donde que yo les comentaba es una plataforma que surge de Amnistía y de otras organizaciones, pero también, por ejemplo, parte de los jóvenes de Amnistía desarrollaron otra aplicación que se llama Me Da Cosa, que justamente es como si fuese un consultorio anónimo de preguntas de salud sexual y reproductiva. O sea, desde el celular uno puede consultar a través de un código, ingresando a una página, realizando preguntas a profesionales que ellos previamente han contactado. Entonces, eso de alguna manera permite que los adolescentes resguarden su identidad, porque quizás por los temas no se animan a ir ante un médico o una médica a hacerle una consulta puntual sobre salud sexual y reproductiva. Entonces, de alguna manera, esto permite ampliar el alcance de servicios de salud sexual y reproductiva en los adolescentes. Es como poder pensar también en base a la comunidad donde cada uno está viviendo, cómo se podría producir ese cambio que de alguna manera mejore las condiciones de vida y el acceso a derechos sexuales y reproductivos. Aprovecho para contar que la aplicación Me Da Cosa que mencionaste fue destacada el año pasado en Sí, por favor. Así que también pueden verla sí. ingresando a la página de Comprometidos donde están los proyectos del año pasado. Acá hay una pregunta de Alejandra. Sí, eso es lo más importante. Acá hay una pregunta de Alejandra que es: ¿cuál es el peso que tiene Amnistía en la toma de decisiones para crear políticas públicas? ¿Cuál es Amnistía en realidad es una organización independiente de derechos humanos. Amnistía no tiene o sea, realizamos actividades de incidencia política, realizando presentaciones, pedidos de acceso a la información pública. Por supuesto que tenemos como un diálogo de manera permanente, porque entendemos que tenemos que trabajar para que los estados tomen decisiones que se alineen a sus obligaciones en materia de derechos humanos.
pero somos una organización absolutamente independiente de cualquier tipo de gobierno o de ideología política. No sé si eso responde a la pregunta. Bueno, Alejandra nos dirá si responde a la pregunta. Sí. Y acá un comentario de José Mario. En Costa Rica en este momento se tiene una discusión bastante fuerte en el tema del aborto, ya que está siendo bastante parcializado desde el punto de vista de las iglesias neopentecostales y el neointegrismo católico. Y siendo Costa Rica un país confesional, confesional en pleno 2018, estoy leyendo tal cual está escrito. Se hace bastante chocante el proceso de defensa del aborto legal y seguro. En este momento existe ya un acercamiento al tema y el Ejecutivo puede emitir una norma técnica para iniciar con estos procesos. Sin embargo, la semana anterior el presidente indicó que este no era un tema prioritario para esta administración. Es verdaderamente preocupante. Este es un tema necesario. El aborto seguro debería ser un derecho para parecer que el gobierno, pero parece que el gobierno actual de Costa Rica no le está dando la importancia que requiere. Coincido absolutamente que es un tema prioritario y es un derecho fundamental de todas las mujeres y personas con capacidad gestal, y quisiera como comentar que si bien en Argentina en este momento estamos, por primera vez se está debatiendo el aborto legal en el Congreso, pero esto fue producto de muchos años en los cuales la sociedad civil, encabezado principalmente por la campaña nacional por el derecho al aborto legal, seguro y gratuito, durante 13 años presentó el proyecto, y recién este año fue cuando cuando se le dio tratamiento, y bueno, actualmente tiene media sanción y se espera como la votación en senadores en agosto. Entonces, si bien los contextos de cada país son por supuesto una dinámica, porque tiene mucho que ver la voluntad política de poder abordar estas temáticas, pero también tiene que ver mucho lo que hace la sociedad civil y las iniciativas que se ponen en marcha, y mucho más si son de jóvenes, para que estos temas sean parte de la agenda pública. Acá, por ejemplo, en Argentina, puntualmente lo que sucede es que el tema de aborto, si bien fue presentado, como les digo, por la campaña, de la que Amnistía es parte, pero en las calles y en todos lados se ve una presencia protagónica de las y de los jóvenes en la discusión y en el debate sobre aborto, justamente pidiendo por la legalización. Entonces, entiendo absolutamente el contexto, que puede ser adverso, pero es importante estar como siempre con iniciativas permanentes para que estos temas no estén presentes en la agenda pública. Sí, y retomo desde acá también que justamente la idea de esta iniciativa de Estamos Comprometidos tiene que ver con que en estas situaciones, por ejemplo, donde uno no acuerda con las decisiones que se toman o quiere manifestar la disconformidad o quiere proponer que las cosas se hagan de otra manera, está la posibilidad de pensar justamente se invita a pensar proyectos e ideas que vayan en este sentido, ¿no? En armar movimientos de jóvenes, por ejemplo, que puedan llegar a ser oídos por los medios, por los entes de gobierno, por la sociedad en general, o armar campañas de difusión en redes sociales, o contactar con grupos de influencers, tal vez, para que los ayuden. Aquí en Argentina se vio mucho, tanto quienes estaban a favor como quienes están en contra de la despenalización del aborto, muchísimos movimientos en ese sentido y distintas estrategias, digamos, de captación de nuevos, de personas que se sumen se inclinen por una o por otra decisión. Así que es fundamental y necesario que sean los jóvenes justamente quienes empiecen a movilizar a la sociedad en este y en tantos otros temas. Sí, exacto. Como decimos desde Amnistía, o sea, no solamente quedarnos como en la indignación que nos producen las violaciones a los derechos humanos, sino también la esperanza de un mundo mejor. Entonces, como que eso tiene que ser lo que nos motive a actuar, justamente para vivir en un mundo que sea un poco mejor. Así es.
Bueno, Sofi, muchísimas gracias a vos y al equipo de Amnistía Internacional por esta presentación. Gracias a todos los que participaron de este webinar. Insisto, no dejen de ingresar a www.estamoscomprometidos.org y todas las ideas que se les ocurran sobre este tema principalmente y sobre otros temas vinculados a cualquiera de los Objetivos de Desarrollo Sostenible, aprovechen a compartirlos con la comunidad de jóvenes de toda la región, de Latinoamérica y el Caribe. Así que muchas gracias a todos. Este webinar vamos a dejarlo grabado y subido en nuestras redes sociales por si alguien quiere luego repasar algo de lo que se dijo o compartirlo con alguien. Muchísimas gracias. Gracias.